un tiempo para desarrollar la palabra que Dios ha colocado en mi corazón durante tanto tiempo. Este año, el 2024, fue justamente el año de dar a luz y la verdad que Dios ha sido bueno. Nos hemos embarazado de una palabra de parte de Dios y Dios ha traído resultados. ¿Por qué? Porque Dios trae resultados. Independientemente de si yo puedo tomarlo o no, el resultado de la palabra del Señor se cumple. A veces no llega a nuestras vidas, no llega a nuestro hogar, no llega a nuestra casa por el simple hecho de que no lo tomo en mi corazón y la dejo pasar. Alguien me decía allí en el mes de septiembre, cuando inaugurábamos la iglesia de Ituzaingó, vos sí le creíste a la palabra del Señor. Y si no le creo yo a la palabra rema, estamos en el horno. Pero qué bueno que es poder saber que Dios tiene algo extraordinario. Por eso, ese año, el año 2025, Dios nos lleva a un nuevo desafío y nos lleva a un nuevo tiempo. Nos lleva a un tiempo de resultados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el año 2025, quiero que pongan la placa allí, será el año de madurez y resultados. ¿Cuántos dicen amén a eso? El año de madurez y resultado. ¿Sabés qué? Pensando en lo que Dios me habló, en lo que Dios justamente había colocado en mi corazón, y gracias a la tecnología también, a la inteligencia artificial y todo, hemos podido fabricar una foto que enrieda o envuelve, mejor dicho, todo lo que Dios va a hacer en este año. Una persona madura allí haciéndose responsable, tomando algo maduro, tomando un fruto maduro, tomando algo maduro de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, este año va a ser un año de madurez, un año en el cual vamos a madurar, vamos a crecer, nos vamos a desarrollar y también tenemos que entender que será un año de resultados. Como cuando somos maduros tenemos resultados diferentes y Dios va a comenzar a obrar con poder y con autoridad. Cuando vamos a la palabra encontramos cosas increíbles y sabes que Dios me ponía esta palabra que está justamente en Lucas 2:52 y dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es interesante porque bueno, cuando uno recibe una palabra no se queda simplemente con lo que recibe en la Biblia, menos una palabra rema que va a acompañar el crecimiento del ministerio, el crecimiento familiar de cada familia de ustedes y también individual, sino que uno se lo toma con responsabilidad también y vamos a lo profundo de la palabra y encontré cosas enormes, encontré cosas que me chocaron y chocaron dentro de mi interior. Cuando leamos la palabra te voy a ir interiorizando, pero qué lindo que es poder entender que Dios tiene un año de victoria para cada uno de nosotros. Independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, independientemente de lo que ocurra en el país o en el gobierno, si está estable, si se desestabiliza, si alcanza los recursos o no alcanza los recursos, si golpea la enfermedad, si golpea la crisis en nuestro hogar, Dios nos va a sostener para grandes resultados. Pero tenemos que estar a la altura de lo que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso acompáñame, por favor, a Lucas, capítulo 2, verso 41 al 52. Lucas, capítulo 2, verso 41 al 52. Cuando lo tenés me decís amén. Seguramente ahí en los grupos te va a llegar el bosquejo. Si no, podés escanear también ahí el QR para que te llegue la palabra, para que te llegue el bosquejo completo, para que lo puedas estudiar en tu casa. Dice la palabra: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, advirtieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles, y todos que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo,
¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, Señor, tú nos has dado una palabra para este 2025. Una palabra que va a marcar nuestras vidas por completo y que va a transformar nuestra realidad. Va a ser un quiebre, Señor, allí en nuestra existencia, Señor, y en nuestra espiritualidad. Por eso te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda sobre cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos al corazón. Señor, tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros y aquellos que nos escuchan a través de la tecnología. Padre, te ruego que tu mano de poder se extienda y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quita distracción, quita, Señor, allí preocupación, quita, Señor, aquello que perturba y hace turbia nuestra mente, Dios mío, para comprender tu palabra, el consejo que nos darás, Señor, para poder recibir este 2025 y caminar en él en victoria. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Tremendo. Hay una palabra allí, esta palabra nos habla de que, muy bien, la familia hacía lo que estaba acostumbrado. El pueblo de Israel justamente iba a Jerusalén en sus fiestas solemnes y una de ellas era las Pascuas. Y dice la palabra que todos los años iban los padres, pero él cuando cumplió 12 años acompañó a los padres. Él no había ido antes a Jerusalén. Él se quedaba allí en el hogar con algún pariente, pero a los 12 años, como tenía costumbre, dicen los judíos, fueron a Jerusalén. ¿Por qué fue a los 12 años? Porque a los 12 años el niño se transformaba en adulto. Para el pueblo judío, a los 12 años, el varón es adulto y a los 13 es la adulta, la mujer o la niña. Y justamente él ya estaba en posición de poder ir y entregar sacrificio justamente al Señor y poder desarrollar las fiestas solemnes de acuerdo a su edad, de acuerdo a los años que tenía. Él era mayor de edad. Entonces el Señor comienza allí con sus padres, va con sus padres, pero acontece algo especial en ese viaje, acontece una actitud. Saben que buscaba una respuesta porque se generó una incógnita en mí. Dice al final que la madre atesoraba todo esto, que lo miraba y no entendía por qué reaccionaba de esta manera el Señor Jesús. ¿Por qué reaccionó así de esa manera y por qué le dijo esto? Y se asombró de su respuesta. Y buscaba una clave, y buscaba algo, no sé, algo fuerte. Y realmente encontré algo de significativo. María nunca se olvidó que Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo. Nunca pudo haberse olvidado porque ella era su madre. Entonces ella tuvo la experiencia de haber quedado embarazada del Espíritu Santo y dar a luz al Mesías. Ella lo tenía bien claro. Lo que no comprendía era la actitud que el niño Jesús o que Jesús en esa edad estaba teniendo. ¿Por qué? Porque justamente no fue en cómo lo educaron, no fue cómo él se desarrolló, no fue cómo él llevó sus días hasta los 12 años, sino que tenía una actitud diferente. Y entendía justamente que muchas veces nosotros no podemos comprender que Jesús fue todo Dios, pero también todo hombre. Y como niño tuvo sus historias y como niño, no sé a qué jugaban ahí, pero me imagino que se iba al campito a jugar a la pelota, por ejemplo, si fuese argentino. Y que también, de acuerdo, dice la palabra que él no tenía pecado, que se comportaba correctamente, pero jugaba entre los niños. Quizás también sufrió bullying, quizás también sufrió ahí ciertas cosas, pero tenía una vida normal. Y él estaba aprendiendo el oficio del padre. Él era el primogénito, era el hijo mayor. Cuando se moría el padre, quien se hacía cargo de toda la casa, era el hijo mayor. Es más, si el hijo mayor se casaba,
traía a la esposa a vivir a la casa y él gobernaba toda la casa y todos los negocios y tenía que darle de comer a los hermanos y tenía que darle de comer a la madre también si es que había hermanos y si es que quedaba la madre. Él se hacía responsable de todo. Cuando, no sé si usted se acuerda que en la palabra narran que el Señor estaba enseñando y de repente le dice uno, aquí tu mamá y tus hermanos te esperan en la puerta, y él dice, quien hace la voluntad del Padre es mi mamá, mi hermano. ¿Se acuerdan de ese versículo, de ese pasaje? Bueno, lo buscaban porque ellos necesitaban que él se vaya a ser responsable y que le den de comer, que vaya a trabajar como carpintero para poder tener recursos para poder comer. Él había desaparecido. Pero justamente encuentro aquí a un niño Jesús, que para la ley era adulto, pero que todavía se estaba desarrollando, se estaba preparando para la vida, sentado en un lugar allí haciendo la tarea que tenía que hacer, pero que aún le faltaba madurez para poder hacerla. Y lo primero que quiero hablarte en esta mañana, y que creo que es lo que Dios quiere hablarnos para este año, es que la madurez te lleva a grandes resultados. Una persona inmadura no puede tener grandes resultados en su vida. Una persona que es emocionalmente, que lleva su vida emocional, no tendrá grandes resultados porque un día estará arriba y otro día estará abajo. Un día estará preso de su necesidad y otro día estará preso de su euforia, pero no tendrá justamente la capacidad para poder desenvolverse y desarrollar para tener grandes resultados en su vida. Siempre tendrá resultados normales allí y siempre tendrá un dejo de frustración de poder ir a algo mejor y de poder tener un nivel de vida, una capacidad o llegar a algún lugar mejor. Dice la palabra, entonces él le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Cuando la palabra dice que el niño Jesús se quedó allí en Jerusalén, el original de niño es país, como si fuese país con acento en la I, y significa en general joven o muchacho, pero en particular siervo o criado, y se utiliza para aquellos que estaban en proceso formativo. Jesús estaba en proceso formativo. Jesús, aunque tenía la mayoría de edad, ¿cuántos saben que cuando un adolescente cumple 18 cree que ya puede hacer lo que quiere? ¿Verdad o no? Que no, ahora yo me manejo solo, y yo entro y salgo cuando quiero, dame la llave, a mí no me dicen más nada, me quiero hacer un tatuaje acá, y ahora quiero hacer por acá y hacer. Y vos lo mirás y le decís, pero flaco, si no trabajás no te va a poder sustentar, entonces no sos tan libre que digamos, ¿verdad o no? Había un muchacho que se enoja con los padres y se va enojado a la casa, se va a vivir solo. Y viene al mes y le dice, papá, ¿por qué le diste mi dirección a esos que te mandan cartas a vos para que te la manden a mi casa? ¿Qué dirección? No, te llegó este sobre verde y este sobre azul a mi casa, que son los mismos que te llega a la cara, la boleta de la luz y la boleta del agua. Se pensaba que vivían gratis. Es interesante, pero Jesús estaba en esa controversia. Cuando lo van a buscar dice, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan si yo me estoy ocupando de los negocios de mi padre? Pero Jesús estaba en la etapa formativa y se estaba formando para ser quien luego fue. Me encanta porque el primer milagro que aparece en Juan es cuando el Señor convierte el agua en vino. ¿Cuánto dice la amén a esta fecha justo? Y convierte el agua en vino. Pero es interesante porque cuando se acaba el vino, la madre lo mira y le dice, hagan lo que él dice, y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi tiempo. Se ve que él aprendió de esta situación y que entendió que no estaba en el tiempo correcto para que Dios se manifieste en su vida de una manera poderosa. Y es interesante porque justamente a Jesús lo encontraron cumpliendo su propósito, pero fuera de tiempo. Él no estaba en un tiempo correcto, era inmaduro. No tenía la madurez necesaria para poder hacerse cargo de lo que tenía por delante. Entonces, si Jesús no hubiese madurado, hubiese sido un fenómeno. Era un fenómeno en ese momento. El verso 46 y 47 dice que lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo ley, preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús estaba siendo usado por Dios en ese momento, pero con resultados pequeños porque todavía tenía que aprender.
Él estaba haciendo y decía, che, qué bárbaro, qué inteligencia, qué sabiduría. Era un fenómeno, alguien increíble. Y a veces nosotros cuando Dios comienza a usarnos, cuando nos empieza a ir bien en la vida y comenzamos a tener algunos beneficios allí de nuestro esfuerzo, como nuestro primer salario, como justamente avanzar en nuestra carrera o en nuestra familia, comenzamos a sentirnos especiales, pero es un fenómeno que se va desarrollando. Pero tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir madurando para que los resultados sean increíbles en nuestra vida. Si no, tendremos resultados mediocres y normales. Y Dios nos llamó para cosas grandes. Este año Dios quiere manifestarse con poder y con autoridad sobre tu vida y sobre tu casa. Pero es necesario madurar para que Dios pueda derramar todo lo que tiene preparado para nosotros. Y que eso sea efectivo y se transforme en una bendición para que otros puedan ser alcanzados por el poder de Dios a través de lo que Dios hace en tu vida, con tu vida y por medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y dale un aplauso al Señor si querés aplaudirlo, claro que sí. La mayoría de las predicaciones o de las parábolas que el Señor utilizaba eran de su vida cotidiana, era lo que aprendió. Hablaba justamente del cordón de medir, hablaba de la regla, hablaba de la plomada, porque eso era lo que utilizaba para poder trabajar. El Señor justamente fue usado de una manera extraordinaria porque el Evangelio de Jesús es un Evangelio práctico, no es un Evangelio teórico. Él vino a romper con la teoría, Él vino a romper con las reglas de la ley justamente que no llevaban a ningún lado y hablaba de manera práctica y podía llegar a un montón de personas porque a través de esa práctica otros podían comprender fácilmente la palabra y eso fue adquirido a través de la vida. Y es interesante porque todo lo que viene de parte de Dios está destinado a crecer, pero se requiere sabiduría para gobernarlo. Todo lo que Dios te dé va a crecer. Todo lo que viene de parte de Dios va a crecer. Pero necesitamos tener sabiduría para poder gobernarlo. La iglesia primitiva es un ejemplo de eso. La gracia de Dios hizo crecer la iglesia de una manera increíble. Hizo crecer la iglesia de manera sobrenatural. Y está bueno eso. Y está bueno que la iglesia crezca de manera sobrenatural. Pedro en un mensaje se convierte en 4.000, en otro 3.000. En cosa de 3 o 4 días ya eran 7.000 personas los que congregaban justamente con ellos. Y creció de una manera increíble. Pero eso se hubiese derrumbado si no hubiese tenido sabiduría justamente allí para poder gobernarla. El Hechos 6, 1 y 2 dice, en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque la viuda de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Es interesante porque ellos mismos vieron el crecer y el desarrollo y lo que Dios había puesto en su mano estaba creciendo, pero se plantaron y comenzaron con sabiduría a gobernar la iglesia y de repente levantaron diáconos. Y de repente levantaron justamente cosas allí que pudieron fortalecer el vínculo de la iglesia para que la iglesia llegue hasta estos días siendo una iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Y todo lo que Dios ponga en tu mano va a crecer porque si viene de Dios está destinado a crecer. Pero tenemos que tener la madurez necesaria para poder gobernar lo que Dios nos da. Es interesante y es hermoso. Y yo los veo a los jóvenes cuando empiezan ahí, ¿no? A andar ¿cómo es? Las mariposas en la panza, y que empiezan a mirar y que, viste, empiezan a orar y esa oración es media, ¿no? Es media influenciada por los gustos y yo los veo y me encanta. Pero es una realidad que si no estás preparado, ese noviazgo va a fracasar. Y si te casás por un impulso emocional, ese matrimonio también va a fracasar, aunque la familia viene de parte de Dios, aunque quizás ese hombre o esa mujer sean de parte de Dios para tu vida, pero si no estás preparado, vas a fracasar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si emprendes un negocio y ese negocio viene de parte de Dios, pero no te preparaste para gobernarlo y no te preparaste y no tenés la madurez necesaria, entonces vendés uno y gastás dos y te comés la ganancia y no reinvertís y vas a fracasar porque no tenés la madurez necesaria para poder administrar lo que Dios pone en tu mano. Y eso es interesante,
¿Por qué? Porque a mayor nivel de madurez, mayor gobierno sobre lo que Dios pone en nuestras vidas. Y eso es algo tremendo, porque Dios quiere obrar con poder y con autoridad. Lo que Dios pone en nuestras manos, lo pone por gracia. Ninguno de nosotros merece nada de parte de Dios, pero es por gracia, es un regalo de Dios. Justamente allí la familia, el trabajo, el congregar, el ministerio, todo lo que pone el Señor en tus manos es por gracia, porque ninguno lo merece. Pero eso crece por nuestra capacidad, y la capacidad viene a través de la madurez. Muchos le echan la culpa al Señor de lo que pierden, habiendo sido otorgado por gracia en sus manos, pero no se ponen a pensar que quizás no han tomado en serio lo que Dios tenía para su vida. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana es que la madurez nos permite estar a la altura de los acontecimientos. Es la madurez lo que te permite estar a la altura de los acontecimientos, dice la palabra, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es la madurez lo que te pone a la altura, no es tu carisma. No es tu manera de desarrollar o tu manera de hacer las cosas. Es justamente allí tu madurez la que te permite estar a la altura de lo que Dios tiene para tu vida. Yo me imagino que José se puso bravo, ¿no? Sí que vos estás haciendo la obra del Padre. Vení, dale. No lo dice la Biblia, pero ¿cómo dirías vos? Imagínate que te va a Mar del Plata. Imagínate, te vas a Mar del Plata y a un congreso de la Unión de las Asambleas de Dios. Y de repente tu pibe de 12 años se cree mayor, o de 17, 18 se cree mayor y se queda en Mar del Plata sin avisarte vos. Y vos te das cuenta cuando llegaste acá, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Gabrielito? Vamos a poner, porque si no, a veces... ¿Dónde está Gabrielito? Una vez me perdí, tenía 5 años, donde vivía yo, mi vecina se iba a Castillo, yo quería conocer a Rafael Castillo, vivo a 6 cuadras, pero tenía 5 años y nunca me llevaba. Y le fui y le dije, la vecina Beba me quiere llevar a Castillo. Y mi mamá dijo, bueno, anda. Nunca me quiso llevar. Entonces empezó a ir y yo la seguía media cuadra más o menos para que no me vea. Y me iba escondiendo así hasta que dio vuelta en una esquina y no la encontré más. Me estuvieron buscando de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me encontraron comiendo bizcochito de grasa en la comisaría Castillo. Y mi papá se llevó una reprimenda de los policías que casi no vivo de esa vez. Casi se quedaban sin pastor antes de que yo sepa que era pastor. Imagínate justamente que vos... Y se quedó y vos volvés a Mar del Plata después de 3 días desesperados. Si se te pierde 2 horas, te volvés loco. Imagínate 3 días desesperados. Y lo encontré. Cuando lo encontré, dice, ¿para qué me buscás? Yo soy grande. Yo calzo 47, mis hermanos. 47 calzo, para pararme bien y para que entienda que no es el tiempo de Dios para su vida. Pero es interesante. Yo creo que hubo allí una crisis, y aún una crisis en el Señor, porque el Señor no tenía pecado, pero era un niño. Era alguien que se estaba gestando y se estaba formando para ser quien fue, el Cristo, tremendo. Pero tenía cosas de niño. Y de repente el padre lo abraza, no es una herejía, yo me imagino, lo abraza amarreado, lo hizo ir para allá, ¿no? Y él se puso reflexivo y dijo que estuvo sujeto a los padres. Claro, si estaba tan rebelde y de repente se pone sujeto, es porque algo pasó en su interior. Y es interesante porque tenemos que sacar nuestra estructura en nuestra mente, de creer que el Señor fue perfecto en todo cuando fue desarrollando y alcanzando madurez. Una persona que se está formando de esa edad, por más que ya sea mayor de edad, no tenía la capacidad y hacía cosas de niño. Entonces, pensando en esto, muchas veces nosotros, cuando no alcanzamos madurez, hacemos cosas de niños en lo espiritual. Nos comportamos de manera en la cual Dios no puede derramar más de lo que ya ha derramado, porque no tenemos la capacidad de contenerlo y se va a perder. Y Dios no te va a dar nada que te haga mal, que te haga daño. Dios no va a bendecirte para que eso se transforme en una maldición en tu vida. Y es interesante justamente porque Jesús dice que creció en obediencia, estuvo sujeto. Y sujeto, justamente la palabra es hupotazo y significa obedecer reflexivamente. Él comenzó a obedecer reflexivamente. No fue una obediencia a desgano, ¿viste? Anda para allá. Yo me voy. No. Comenzó a comprender y dijo, che, tienen razón, me falta aprender.
¿Fue una convicción o fue fuerte el sopapo que le pegó José? ¿O realmente él quería entender? Justamente fue una obediencia reflexiva. Eso significa, reflexionó y dijo, sí, lo mejor es estar sujeto. Y él creció justamente en obediencia. Aprendió a obedecer, aunque ya era obediente, aprendió a obedecer aún más. ¿Cuántos reconocen que necesitan aprender a obedecer acá? Es interesante, pero a veces tomamos la palabra y la tomamos más o menos... No, yo la entendí así, y así me va a ir bien, ¿viste? Te choco contra la pared así. Pero es tremendo. ¿Por qué? Porque una de las características de la madurez es estar dentro de los parámetros de desarrollo de un ámbito. Vos no te podés portar en la escuela primaria como te portás en el jardín. No podés dibujar todo el día porque tenés que aprender a sumar. ¿Cuántos dicen amén a esto? No podés comportarte como en la primaria, en la secundaria y menos en la universidad. ¿Cuántos van a la universidad acá? A ver, levante la mano. ¿Cuántos van o están por ir a la universidad? Vamos. Decime que es lo mismo que la secundaria, que tenés que estudiar de la misma manera, que tenés que... Mentira. Es más, yo no sé por qué la secundaria... Bueno, pero eso es otro tema. Pero justamente madurez es estar dentro de los parámetros de desarrollo de un ámbito. Yo quiero pertenecer, tengo que madurar para poder tener buenos resultados. Si quiero ser padre, tengo que madurar para que mi ejemplo sea de bendición para mis hijos y para que mi esposa pueda aferrarse al Señor. Si quiero tener un negocio, tengo que ser de ejemplo dentro de mi negocio para que justamente se pueda desarrollar con libertad y podamos estar dentro de los parámetros. Si vos tenés un negocio y no pagas impuestos, te vas a fundir y te lo van a cerrar. Tienes que estar dentro de los parámetros justamente allí que te permite crecer. Jesús no estaba preparado para independizarse y vivir solo en Jerusalén. Tenía 12 años, era mayor de edad, pero no estaba preparado para vivir solo en Jerusalén. ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo se iba a sustentar? ¿De qué manera iba a comer y cómo iba a desarrollar su vida? Seguramente iba a terminar viviendo en la calle y el propósito de Dios iba a perder en su vida. Parece fuerte lo que te digo, pero es una realidad. A veces creemos que lo que Dios tiene para nuestras vidas es simplemente por gracia y Dios va a derramar algo de arriba del cielo para tu vida y ya está. No, tenés que prepararte para desarrollar lo que tenés que desarrollar. Tenés que alcanzar madurez para estar a la altura de lo que Dios tiene para tu vida. A veces escucho personas justamente que hablan del pastorado y creen que el pastorado es predicar. Sí, es una parte de la predicación y es importante, pero el pastorado tiene un montón de aristas y un montón de cosas y un montón de responsabilidades que si no estás preparado, fracasás. ¿Sabés qué? Yo te lo digo por experiencia. Yo en oportunidades o en alguna oportunidad con mi pastor pensaba de esta manera: él no me quiere soltar, no me quiere dejar. ¿Por qué? Porque yo le sirvo y no me quiere dejar para que yo pueda cumplir el propósito de Dios que tiene para mi vida. Usa la manga larga. No, me estaba preparando y yo no estaba preparado. Y si hubiese hecho lo que yo quería, hubiese fracasado y esto no estaría. Y lo que Dios ha colocado en nuestra mano no estaría. Fuimos aprendiendo. Y lo que Dios nos da hoy no nos podía haber dado hace 9 años porque no estábamos preparados para desarrollarlo. Nos costó mucho prepararnos, romper con estructuras, avanzar, crecer, estudiar, prepararnos para cosas que no tienen que ver simplemente con la teología, sino que tienen que ver con lo legal y todo lo que llevamos adelante para hoy poder tener dos iglesias y poder ir avanzando y creer que Dios tiene más cosas para nuestras vidas y que va a cumplir lo que nos ha prometido. Familia, debemos estar a la altura de lo que Dios tiene para nuestras vidas para que este año sea el mejor año de nuestras vidas. 2025 será un año de resultados, pero debemos madurar para que la gloria de Dios se manifieste y podamos ser bendecidos y bendecir a otros para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, madurar no quiere decir cambiar de comportamiento, sino que madurar quiere decir tomarse en serio lo que tengo por delante. Y tomarnos en serio con lo que tenemos por delante, tenemos que permitir que Dios haga una maduración y que nos madure de manera integral. Jesús maduró de forma integral, maduró tripartitamente, maduró en el cuerpo. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Él fue creciendo y se fue desarrollando y fue aprendiendo y fue quizás al instituto bíblico y fue y se compró una Biblia de estudio y compró esto y lo otro para cumplir su ministerio y fue creciendo y fue avanzando y crecía en estatura y quizás hacía ejercicio, iba creciendo, también creció en el Espíritu, dice, y en gracia para con Dios. Jesús crecía en gracia para con Dios. ¿Y sabés qué significa la palabra gracia? Aprobación. Jesús iba creciendo en aprobación para con Dios, iba eliminando
lo que a Dios no le agradaba de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Iba creciendo en aprobación y también en gracia para con los hombres. La gente lo iba aprobando. Hay gente que dice, a mí lo que me digan de mí no me importa. Eso es un error. Claro que no vas a agradar a todo el mundo. Claro que hay gente malintencionada en la cual no te tenés que parar. Pero nosotros fuimos diseñados y determinados por Dios para vivir en sociedad y para que a través de nuestro testimonio gente pueda conocer al Señor. Y él iba creciendo en relaciones. Y para crecer en relaciones también fue madurando en sus emociones. Fue madurando en su manera de desarrollarse, de relacionarse con la gente, porque fue sanando su interior. Hay gente que quiere recibir cosas de parte de Dios y todavía está enferma de su pasado. Y todavía está ahí peleando con sus emociones de que te abandonaron, que no te abandonaron, que te hicieron esto, no te hicieron lo otro, que aquello, que lo otro, y no permitiste a Dios que te sane. Cuando el Señor justamente allí fue creciendo en gracia para con los hombres, estaba siendo sano emocionalmente, estaba allí justamente desarrollando sus emociones de una manera sana, de una manera firme para poder estar preparado para lo que Dios tenía para su vida. Claro, quizás él no haya tenido los problemas o los traumas que algunos de nosotros hemos portado por años en nuestra vida. Pero eso nos incumbe a nosotros. Debemos crecer en sanidad en nuestro interior. No, la historia del pasado no puede ser más pesada que la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que soltar lo que nos hace mal. Tenemos que crecer, tenemos que perdonar, abrazar aún a aquellos que nos han dañado para que Dios pueda glorificarse. Yo veo estas fechas y sabemos que estas fechas son difíciles en las relaciones. No me junto con esta familia, no me junto con él. Si viene a la mesa de Navidad, él se sienta allá y yo me siento lo más lejos posible porque no podemos resolver las crisis. Mi hermano, mi hermana, una persona madura puede pasar por alto la ofensa. Una persona madura puede abrazar a aquel que lo ha dañado porque sabe que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad. No fue la gente la que me dañó, la persona la que me dañó, sino lo que porta la persona, su angustia, su resentimiento, su temor, su celo, su contienda, lo que se ha gestado dentro por su vida. No es la persona que tiene algo conmigo, sino lo que porta. Y yo soy el canal de bendición, porque si algo me hacen a mí es para que yo pueda ocuparme de que Dios pueda llegar a esa vida y pueda glorificar el nombre de Cristo en ellos. Es interesante, pero solo alcanzando madurez podemos pasar por alto la ofensa. Solo alcanzando madurez podemos abrazar a aquel que nos daña. Solo alcanzando madurez podemos realmente tener una relación sana con todos. Jesús maduró de forma integral, como te dije, en el cuerpo, el alma y el espíritu. Si no maduramos, no alcanzaremos resultados plenos. Gálatas 4, 1 y 2 dice, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque él sea señor de todo, sino está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si no maduramos, los resultados plenos que Dios tiene para nuestras vidas no van a llegar. Siempre vamos a estar dependiendo de alguien. O vamos a estar dependiendo espiritualmente de alguien, o vamos a estar dependiendo emocionalmente de alguien, o económicamente de alguien. Pero cuando maduramos, nosotros que somos coherederos con Cristo, nos sentamos frente a las promesas de parte de Dios. Y esas promesas se hacen reales para la gloria del nombre del Señor. Pero tenemos que madurar. Tercero y último, la madurez provoca que los cielos respondan. Si nosotros alcanzamos a madurez, los cielos van a responder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Decirle que tenés al lado, madurá y los cielos responden. Tremendo. Mirá lo que dice Lucas 4, verso 31 al 37. Escuchá bien esto, por favor. Escuchá bien esto, por favor, y ya concluimos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de la doctrina porque sus palabras eran con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salgan? Y su fama se difundía por todos los lugares del contorno. Tremendo. ¿Por qué? Porque cuando maduramos, los cielos responden. Dice que él llegó y les enseñaba. Y todo el mundo justamente se maravillaba de lo que escuchaban. Y esa frase me hizo ruido. ¿Por qué? Porque justamente, escuchemos esto, alcanzar madurez es un asunto de reino. Cuando yo me hago maduro y yo maduro en lo que Dios tiene para mi vida, eso es un asunto de reino. Esto fue la segunda aparición ministerial de Jesús registrada por Lucas y narra un hecho poderoso que aunque comienza como cuando aún Jesús no estaba preparado, porque dice la Biblia que se admiraban. ¿Se acuerda cómo empezó? Tenía 12 años, estaba hablando justamente allí con los maestros de la ley y todos se asombraban de la sabiduría. ¿Se acuerdan o no? Cuando empezamos a leer en Lucas 2, ¿sí? Se asombraban de la sabiduría. Acá pasaba lo mismo. Y acá comenzó de la misma manera, pero termina de una manera tremenda. Porque dice la palabra, ¿qué palabra es esta que con autoridad manda y con el poder manda que los espíritus inmundos salgan y salen? ¿Por qué? Porque cuando maduramos tenemos la capacidad de traer respuestas a los demás y eso es reino. Él estaba teniendo la misma respuesta, todo el mundo se asombraba, mira cómo sabe mira qué lindo que hace. Pero el cielo responde porque él estaba maduro. Cuando el enemigo comenzó a querer avergonzarlo, él lo reprendió y el enemigo fue, y uno fue salvo y uno fue sano. Mientras que no maduramos, lo que hacemos no traerá resultado de reino. Podemos hablar muy bonito, pero la gente no cambia, la gente no es transformada, tu familia no cambia, tu familia no es transformada. Podemos saber de la palabra y hablar de manera elocuente, pero cuando estamos maduros, los cielos se abren y cada palabra tiene un peso que transforma el corazón de aquel que lo necesita. ¿Por qué? Porque madurar es un asunto de reino, madurar hace descender el cielo a la tierra, porque Dios puede usarte como un instrumento extraordinario para que su gloria se manifieste por completo. Justamente desarrollar madurez es un asunto de sentido común. Es lógico que debemos madurar para gobernar lo que tenemos. O nos pertenece o nos fue otorgado. Si no maduramos no tenemos la capacidad. ¿Conoces alguna familia así donde los padres son inmaduros y pierden el cuidado de los hijos? ¿Conoces? Y después ves que los chicos andan por la calle y se transforman en gente que hace lío por ahí. ¿La culpa es de los niños? La responsabilidad de los padres. Porque no estaban preparados para hacerse cargo. ¿Cuántas madres solteras están por allí por tener relaciones sexuales y luego el hombre se cree que no está preparado y abandona a la mujer? Y lo deja a su suerte, que le vaya como sea. Ya está, yo no tengo nada que ver. Fue una noche de pasión, no estaban preparados para ello. Si no estamos preparados, nunca vamos a poder gobernar lo que tenemos en la mano y es sentido común. Por eso que me tengo que preocupar por poder madurar y poder justamente arrancar lo que me limita, que el cielo responda a lo que yo estoy intentando desarrollar en mi vida. Vivir madurando es vivir obteniendo resultados sobrenaturales. Cuando mayor madurez espiritual haya en tu vida, cuando mayor madurez emocional haya en tu vida, cuando mayor madurez integral haya en tu vida, mayor respuesta del cielo va a haber para lo que haces. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar porque nunca lo hizo, pero va a comenzar a derramar algo especial para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Los cielos no tienen límites cuando alcanzamos madurez porque sabemos qué hacer con lo que tenemos. Quiero concluir con esto. Este 2025 será un año increíble, donde puertas inesperadas se van a abrir por parte de Dios para nosotros. Nuestros hogares y ministerio van a ser tocados por el poder de Dios, pero será nuestro nivel de madurez tripartita
la que nos permita acceder a disfrutar de todo ello. Si nos esforzamos por madurar aún más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, entonces puedo garantizarte que este 25 vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero terminar con una simple reflexión. Dios nunca va a hacer lo que yo no estoy dispuesto que Él haga. Nunca te va a dar lo que no estás dispuesto a manejar. Nunca te va a dar lo que no estás preparado para manejar o para conducir. Ese anhelo tan profundo que tarda en llegar, no es que Dios no te lo quiera dar, sino que quizás no maduraste necesariamente para poder alcanzarlo. La madurez es algo inevitable. Yo no conozco una persona de 20 años que use pañales y tome mamadera salvo que tenga un problema. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Es el tiempo de madurar, mi hermano y mi hermana, y puedo asegurarte que Dios no se guardará nada. Y todo, absolutamente todo lo que ha preparado para este año será real en tu vida, para la gloria del nombre del Señor, pero para bendición nuestra. Ahora sí, dale tu mejor aplauso al Señor. Muy bien. ¿Trajiste tu agenda? Yo sé que muchos no trajeron la agenda. ¿Sabés que yo te voy a decir algo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salieron todos. Muchos no le creyeron al Señor y quedaron siendo esclavos.